Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios y nuevamente es un placer poderme dirigir a ustedes por este medio, una gran herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos para poder llevar el Evangelio del Reino a todas las naciones y de alimentar el rebaño. Y esas dos grandes comisiones que Jesucristo les dejó a su iglesia. Bien, hoy como sabemos, hoy es el día santo, el día de Pentecostés. Y el sermón de hoy se titula El ritual de la gavilla mecida, una prueba de Cristo y la Biblia. Los antiguos sacerdotes de Jerusalén tenían un ritual en el que sorprendentemente se representaba todo el secreto de la muerte, resurrección y misión de Cristo, el Mesías, y el nacimiento, la vida y el destino de la verdadera iglesia cristiana. Y quiero empezar yendo al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora pasemos al capítulo 11 del mismo libro. Hechos, capítulo 11. Y leamos el versículo 26, una parte del versículo 26. Y dice, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No fue casualidad que multitudes de judíos del primer siglo, conociendo los hechos de este ritual, estuvieran convencidos de la autenticidad de Jesús y de su mensaje, y que ellos aceptaran con entusiasmo el nuevo nombre de cristianos. Y la larga existencia previa del ritual y su procedencia conocida y establecida por Dios, el Dios de Israel y el Dios del universo, era una prueba positiva para sus mentes de que este nuevo desarrollo en la religión de Israel era realmente el despliegue y la revelación de la verdad del Dios el Creador. Observando este mismo ritual y su perfecto y detallado cumplimiento en Cristo y la Iglesia, a nosotros en este extremo de un túnel temporal de 2000 años, nos sigue pareciendo igual de impresionante y convincente. Y para nosotros, no solo es el tremendo testimonio de la divinidad y la autenticidad de Cristo, sino que también de la exactitud y autoridad de las escrituras del Antiguo Testamento.
El ritual era una profecía y se cumplió. El mandato original fue dado en el desierto a través de Moisés. 39 años antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida y tuvieran una cosecha a la que pudieran aplicarse. Fue dado por el Dios del Antiguo Testamento, quien más tarde se convertiría en el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento, a quien apuntaba el ritual. En otro momento voy a dar un sermón relacionado a este tema. Que quién fue el antiguo Yahweh del Antiguo Testamento. Bien, sigamos con el tema. Vayamos al libro de Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Y vamos a leer los versículos del 9 al 11. Y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y ustedes notarán que la gavilla mecida debía ser levantada y mecida hacia el cielo, como símbolo de algo que en realidad estaba siendo transferido al cielo para ser presentado y aceptado por aquel que está sentado en el trono del universo. Ahora sigamos leyendo en el versículo 14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. La gavilla tenía que ser de las primicias, lo primero de la cosecha que se recogiera. ¿Por qué había que ofrecer primero la gavilla antes de que se pudiera utilizar el resto de la cosecha? Veamos la respuesta en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, la respuesta es que Cristo estaba representado en esa primicia. Saltando al versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora vamos a leer otras escrituras aquí. Comenzando por el libro de los Hechos, nuevamente. Hechos, capítulo 26. Y leamos el versículo 23, una parte de este. Y sé él el primero de la resurrección de los muertos. Ahora pasemos a Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Para que
Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vayamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 18, leamos otra parte. El primogénito de entre los muertos. Ahora pasemos a Hebreos, capítulo 1, y leamos el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, aquí, hermanos, he leído estas escrituras para dejar en claro que Cristo es el primero, el primogénito, es la primicia. Y luego, entonces, nosotros seremos la segunda cosecha, las primicias. Pero primero tenía que ser Cristo. Y haciendo aquí un conglomerado de estas escrituras que terminamos de leer, esto dice que Cristo, habla de Cristo que es el primero de la resurrección de los muertos, como leímos en Hechos 26-23, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, en Romanos 8:29. El primogénito de entre los muertos, Colosenses 1:18. Y al primogénito, Hebreos 1:6. El ritual debía repetirse cada año al llegar la época de la cosecha. Estaba estrechamente relacionado con el ciclo anual de los días santos, que representan el plan de Dios para su cosecha espiritual. Ahora vayamos al libro de Levítico y leamos varios versículos allí. Levítico 23, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Y aquí estos 50 días, que es Pentecostés, significa quincuagésimo día. Continuando leyendo, entonces ofreceréis al nuevo grano, al Eterno. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Eterno. Saltando al versículo 20, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Eterno, con el pan de las primicias. Aquí hay un periodo de tiempo representado por 50 días y que debe transcurrir después de la ofrenda y aceptación de Cristo, tras lo cual algo o alguien representado por 2 panes en cuya preparación tuvo parte la levadura, se hace elegible para ser también levantado y mecido hacia los cielos. El significado de este último simbolismo resultará obvio cuando comprendamos a fondo la parte anterior del ritual. Veamos más del ritual en práctica. Había más en la forma en que los judíos manejaban la gavilla mecida de lo que hemos visto hasta ahora. Más de lo que realmente se ordenaba en la Biblia. Alguien o algunos de los profetas y sacerdotes de Israel, quizás siglos antes,
entendieron realmente los acontecimientos y circunstancias que rodearon la primera venida y partida del Mesías? ¿O de alguna manera Dios simplemente les reveló a los sacerdotes que la gavilla debía ser manejada de la manera detallada en que ellos lo hacían? Eso no lo sabemos. Pero podemos ver la razón al examinar esos detalles, quizás incluso hechos y añadidos por el hombre, por la que miles de judíos del primer siglo llegaron a ver que Jesús era el Cristo, el Mesías, el enviado. Por favor, pasemos a Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 19 y 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Efesios capítulo 1, vayamos allí, Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Pasemos ahora al libro de Apocalipsis, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Cristo fue un elegido por el Padre antes de la fundación del mundo. Vayamos a Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11. Y vamos a leer los versículos 49 al 52. Y Juan escribió: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Jesús fue elegido por el sumo sacerdote y los líderes de los judíos. Ahora veamos quiénes otros eligieron a Jesús. Pasemos a Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Y leamos los versículos 7 al 10. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Jesús fue elegido por el pueblo. No cualquier gavilla tomada descuidadamente un domingo por la mañana de entre toda la cebada
que entonces comenzaba a ser cosechada, podía representarlo a él. Tampoco cualquier gavilla hubiera podido demostrar adecuadamente la extrema preeminencia de las primicias de Cristo en lo que se refiere al tiempo transcurrido desde entonces, ya casi 20 siglos. La Mishnah es una recopilación de leyes y tradiciones judías que describe la ceremonia de cortar, preparar y mecer la gavilla. Dado que generalmente se piensa que la Mishnah se puso por escrito solo alrededor del año 200 después de Cristo, parte de la información sobre los acontecimientos anteriores a la destrucción del templo, como sabemos, fue en el año 70 después de Cristo, y siendo profetizada por Jesucristo mismo en Mateo 24, versículo 2. Puede no ser siempre totalmente exacta, pero la imagen general de la ceremonia de la gavilla mecida está confirmada por otras fuentes y por lo que nosotros sabemos de la situación de ese tiempo. Aquí está la ceremonia tradicional transmitida a través de la Mishnah, se la voy a leer. Y esto dice: ¿cómo se hizo? Los mensajeros de la corte salieron y ataron el grano en gavillas para que fuese fácil de cortar. Eso está en Menahot 10.3. Siguiendo el pasaje citado anteriormente, la Mishnah describe dramáticamente el corte de los tallos del grano de la tierra. Y esto prosigo leyendo aquí. Y dice: de pie en el campo sobre la gavilla escogida y atada, hoz en mano, y rodeado de otros que estaban allí para asegurarse de que todo se hacía exactamente bien. El sacerdote preguntaba: ¿se ha puesto el sol? Ellos respondieron: sí. ¿Segaré? Ellos respondieron: siega. Entonces cortaba el grano atado. Y habiendo elegido y finalmente segado la gavilla, los sacerdotes fueron aún más lejos para convertirla en una representación totalmente adecuada de Cristo. Aunque probablemente ni ellos mismos no comprendían plenamente lo que estaban ilustrando, lo que obviamente no podían hacer mientras el grano estaba en pie, ahora lo hicieron. Leyendo otro extracto de la Mishnah, esto dice: solían agostarlo con fuego, lo golpeaban con cañas y tallos de plantas para que los granos no se trituraran, o sea, antes del chamuscado. Y eso está en Menahot 10.4. Y sin duda, aquí hay más que un indicio de la paliza física, la flagelación que Cristo sufrió a manos de los romanos. Sin embargo, hecho en el tipo con el suficiente cuidado para no triturar el grano. ¿Por qué? Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 46. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrantaréis hueso suyo. Ahora pasemos a Números, capítulo 9,
versículo 12. Números capítulo 9, versículo 12. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Pasemos al libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ahora veamos otra escritura. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, vamos a leer el versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Y ya hemos encontrado la respuesta en la palabra de Dios. Por lo tanto, no debía quebrársele ni un hueso. Luego el grano se secaba, símbolo de la abrazadora acogida que este mundo dispensó al Hijo de Dios a lo largo de toda su vida humana, y especialmente en sus últimas horas. Luego, como si esto no fuera suficiente, los sacerdotes lo pusieron o lo ponían en un molino y tomaron de él una décima parte de un efa de harina, que se tamizó a través de 13 tamices, pusieron aceite y el incienso de la misma. Aquí nuevamente se representaban las pruebas y tribulaciones de Cristo en los tamizados. Su Espíritu Santo, el aceite, sus oraciones y el olor grato para Dios de su santidad, representada en el incienso en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Así fueron representados los aspectos de la vida y muerte de Cristo por medio de rituales. Dios no había hecho escribir todos estos detalles en la Biblia en primer lugar, pero no obstante los usó en la ejecución de su plan para identificar a su Hijo y Mesías, de modo que se dio a los judíos un tremendo testimonio acerca de Jesús de Nazaret. Y la Pascua misma es un ejemplo similar. Dios hizo algo similar con la práctica judía en los acontecimientos que condujeron y culminaron en la muerte real de Cristo como Cordero Pascual. Los judíos en la época de Jesús mataban sus corderos con casi 24 horas de retraso. Tal vez alrededor de las 3 de la tarde del día 14 de Nisan. Y en los años posteriores, antes de que Jerusalén y el segundo templo fueran destruidos por los romanos, debido a la gran multitud de corderos que eran llevados a los atrios del templo para ser sacrificados, los sacerdotes tenían que comenzar a matarlos incluso al mediodía. Y para identificar y autentificar aún más a su divino y ungido Cordero Pascual como el portador de los pecados del mundo, Dios honró su camino. Vayamos a Lucas, capítulo 23, versículos 44 al 46.
Lucas capítulo 23. Vamos a leer los versículos 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y aquí vamos a leer el mismo acontecimiento, pero en los diferentes evangelios, como lo exponen aquí los apóstoles, discípulos en ese momento. Pasemos a Marcos capítulo 15 y vamos a leer los versículos 33 y 34. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora pasemos a Mateo. Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, hermanos, Él lo hizo. Incluso llegó a oscurecer la tierra hacia el mediodía, cuando Cristo colgaba de la cruz y empezaba a morir, y a dejarle expirar hacia las 3 de la tarde. El tiempo que los judíos fijaron así en realidad representaba la hora en que Cristo murió. Cristo, nuestra Pascua. Para los incrédulos judíos, la visión limitada que esto daba del sacrificio de Cristo fue suficiente. Fue un testigo. Era suficiente que hubieran podido creer. Y así fue. Ellos imaginaron para sí mismos, para cuando tuvieran la percepción de ver y creer, la muerte de su Salvador como su Pascua, así como la nuestra. Solo los cristianos necesitaban y ahora necesitan entender y guardar la ordenanza de la Pascua según el ejemplo de Jesús al principio del 14 de Nisan. Porque solo ellos perciben la necesidad futura de protección previa cuando Dios matará a más que a los primogénitos, y en todo el mundo pasará por alto solo aquellos sobre lo que está la sangre de Cristo, que se dejó afejar a medianoche en su lugar por el ángel de la muerte en Getsemaní. Y volviendo aquí a la gavilla mecida, en la época de Jesús, la gavilla mecida se ofrecía el domingo durante la semana de la Pascua. Esto queda claro, ya que los sacerdotes, que en su mayoría eran saduceos, estaban a cargo del templo y de toda la ceremonia del templo, como está registrado en Hechos capítulo 4, versículos 1 al 6, y Hechos capítulo 5, versículo 17.
el momento y el simbolismo de esta ceremonia habrían sido abrumadores para quienes conocían los acontecimientos de la muerte y resurrección de Jesús. La gavilla mecida había sido elegida de antemano como lo fue Cristo. Y esto estaba atado para que fuera simbolizado su cautiverio. Fue cortada del suelo justo al atardecer, justo el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos, después de permanecer 3 días y 3 noches en el sepulcro. El corte del grano simbolizaba la resurrección real de Cristo. Al igual que la gavilla desprendida de la tierra, Cristo resucitado se liberó de toda la dependencia física del aire, del agua o del sustento que le había atado, como a todos los demás seres humanos, a esta tierra de la que crecemos. Así el ritual, Cristo fue inmolado y resucitó. Veamos qué sucedió luego. Vayamos a Juan, capítulo 20, versículo 17. Juan, capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora pasemos a Mateo, capítulo 28, y leamos el versículo 9. He aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. En Juan capítulo 20, versículo 17, leímos que él aún no había ascendido al cielo. Así que finalmente los sacerdotes mecieron el producto de su trato de la gavilla, o sea, el trato mal que ellos hicieron, trato de la gavilla hacia el cielo y al Padre. Y de la misma manera que la gavilla fue levantada y descendida, Cristo ascendió al cielo a su Padre y regresó ese mismo día. La siega de cebada y el trigo continuó desde el día de la gavilla mecida hasta Pentecostés. Fue un tipo de cosecha espiritual que ha estado en marcha en la iglesia desde entonces. Pero no se meció más hasta el 50º día. Entonces se hicieron 2 panes mecidos de harina traída de las habitaciones del pueblo. El sacerdote los levantó, los meció hacia el cielo y los bajó. Pero, ¿qué hay de estos 2 panes? Vayamos a Santiago, capítulo 1, y leamos el versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora vayamos a Romanos, capítulo 16, versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y ahora
vamos a leer algunos versículos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 14. Vamos a comenzar en el versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Obviamente representaban las muchas primicias adicionales que recibirían la vida eterna, tanto del periodo Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Los panes se cocían con levadura, que representaba el pecado, como está escrito en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque ninguno de nosotros, como Cristo que no ha pecado jamás, nosotros sí, ningún punto específico de ritual parece estar diseñado para mostrar nuestro desprendimiento real de la tierra, el fin de nuestra dependencia de lo físico, porque nuestra resurrección y ascensión a los aires para encontrarnos con Cristo son todo un acontecimiento. Y algunos todavía estarán vivos en ese momento y no serán resucitados en absoluto, sino transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Pero así como el sacerdote levantaba los panes y los bajaba, así todos nosotros ascenderemos a las nubes antes de regresar casi inmediatamente a la tierra con Cristo, cuando sus pies sean puestos en aquel día sobre el monte de los olivos, como está profetizado en Zacarías capítulo 14, versículo 4. Ahora vayamos a una última escritura para cerrar este mensaje. Pasemos a 1 Corintios capítulo 15 y comenzaremos a leer en el versículo 35. 1 Corintios capítulo 15, versículo 35, esto dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que es una carne, es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna,
y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Saltando al versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. A nosotros se refiere principalmente la analogía general de esta escritura que acabamos de leer. Pero el ritual de Levítico 23, con todas sus características añadidas, describe e identifica principalmente a Cristo. No es de extrañar que decenas de miles de judíos del siglo I, el pueblo que más sabía sobre las profecías bíblicas y sobre el Éxodo y sobre Levítico 23, creyeran. ¿Fue todo una simple coincidencia lo que había sucedido en su época? Eso es ridículo. ¿Todo esto puede ayudarle a usted también a creer? Este día representa mucho más de lo que usted piensa. Pero el Espíritu de Dios le hará entender y comprender todo lo que significa este día santo, y también le hará entender todo el plan de Dios representado en sus 7 fiestas para la humanidad. Dios les ayuda a entender. Hasta aquí este mensaje. Les habló Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.